Le invito a que vaya abriendo por favor su Biblia en Juan capítulo 7, versículo 24. Seguimos con nuestra serie sobre la vida de Jesús y los milagros de Jesús. Y en esta ocasión voy a tocar un tema que he titulado Jesús y las apariencias. ¿Cómo se llama el mensaje? Bien, estos son episodios en la vida de Jesús que Él vivió y que tienen enseñanza para nosotros. Y dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que el Señor está diciendo aquí es, no llegues a un veredicto, no llegues a una conclusión sobre alguna persona si no tienes las evidencias de manera contundente, si no tienes las pruebas que realmente avalen tu sentencia o tu juicio o tu definición de la persona. Eso es lo que significa. Ahora bien, en el contexto de este versículo que acabamos de citar, Juan 7:24, a Jesús lo están acusando porque sanó a un hombre en el día sábado. Y ustedes sabemos que la ley decía que en sábado no podían hacer nada, no debían de hacer nada. Y Jesús les argumenta de que ellos circuncidaban a los niños en sábado. Aparentemente, pongan atención, en apariencia Jesús estaba quebrantando la ley, ¿cierto? Cuando en realidad lo que Jesús estaba haciendo era un bien. Él había sanado a un hombre en día sábado. Entonces, al juzgarlo a Jesús de manera precipitada, Él dice estas frases que acabamos de leer: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí les enseñó a que juzgaran según el orden de importancia en la ley de Dios. ¿Qué es más importante, hacer nada o hacer algo bueno? Así de sencillo. ¿Quedarse sin hacer nada bueno en sábado o hacer algo bueno en sábado? Hacer algo bueno en sábado. La respuesta era pues muy evidente, ¿sí? Fíjense que vivimos en un mundo imperfecto porque nosotros somos los imperfectos. O sea, nosotros nos conducimos de maneras equivocadas. La naturaleza humana siempre tiene tendencias hacia lo equivocado, hacia lo malo, decide mal. Y en este asunto de las apariencias es algo que todo mundo de alguna manera hemos experimentado. Nos han juzgado, hemos juzgado mal según las apariencias. Hace algunos años vi una película que se llama El Fugitivo, de Harrison Ford. No sé cuántos de ustedes la hayan visto. Allá en los años 60 había una serie completa, eran no sé 100 capítulos de El Fugitivo. Y en síntesis era de que este llamado posteriormente El Fugitivo tenía a su esposa, pero entró alguien allí a su hogar a robar, forcejearon, la mataron finalmente. Entonces, todas las evidencias apuntaban a que el marido era el culpable. Todas, era increíble cómo las circunstancias se acomodaron para que los fiscales, la policía, todos dijeran, fue el marido. Entonces, Tommy Lee Jones en esa película la hace de policía, ¿no? Y hace una encarnizada persecución en contra del fugitivo, diciendo, lo agarro porque lo agarro, pero con una dedicación a perseguir, fíjese qué curioso, a un inocente. Y lo anduvo persiguiendo por tierra, mar y aire. La película termina, tiene un final feliz para el fugitivo, porque finalmente sale la verdad a la luz
y lo declaran inocente, pero el daño ya estaba hecho. Fíjense cómo a veces estamos en circunstancias que nos meten en estas pues posiciones. Ahora bien, hay inocentes que en apariencia son culpables, como en el caso del fugitivo, pero hay culpables que en apariencia son inocentes. ¿Qué cosas, no? Esas son cosas de la vida. O sea, ¿cómo lidiar? Bueno, la Biblia nos enseña, ¿sí? Aparentemente Jesús estaba violando la ley de Moisés, en ese pasaje que leímos. Y como suele suceder muy a menudo, le sucedió a ellos, nos sigue sucediendo a nosotros, fallaron en su acusación contra Jesús. Ahora bien, por obvias razones, Jesús les llevaba y nos lleva a nosotros una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? De que Él era Dios. Nosotros no somos Dios. La gran ventaja de Él es que Él conocía los pensamientos, conocía lo que había en el corazón de las personas, y nosotros no. Esa es nuestra gran desventaja. Por eso Jesús se toma el tiempo y enseña. Dice, no juzguéis según las apariencias. Necesitan aprender a juzgar las cosas, a discernirlas y a entenderlas con un justo juicio. ¿Cómo? Teniendo las evidencias de las cosas, ¿sí? Hay un versículo en Juan 6:8, no tiene que buscarlo, donde dice que Jesús conocía el pensamiento de ellos. Conocía lo que había en el corazón del hombre y lo sigue conociendo. Nosotros no. Ese es un atributo de la divinidad, de Dios. Yo los veo así y en apariencia, pues están allí bien, tranquilos. Ustedes me ven, tengo una apariencia, estoy compartiendo ahorita la palabra, pero yo no sé lo que ustedes están pensando, ¿verdad que no? Yo puedo estar pensando en algo ahorita en este momento y ustedes no saben qué estoy pensando. ¿Saben en qué estaba pensando? Que ayer perdió el Atlas. Pero ustedes ninguno sabía, ¿verdad que ninguno sabía que yo estaba pensando eso? Es que no es un poder que nosotros tenemos. Ahora, por los dones del Espíritu Santo, eventualmente Dios puede mostrar el corazón, pero eso es otro tema. Pero en términos generales, nadie conoce ni sabe qué hay en el corazón, pero el Señor sí. Hay un versículo que quiero que ustedes busquen, está en Isaías capítulo 11, versículo 3. Y este versículo es una profecía que hablaba del carácter del Mesías, de Jesús en este caso. De cómo tenía temor de Dios, tenía espíritu de sabiduría, de conocimiento. Pero en el versículo 3 de Isaías 11, en la segunda parte del texto, dice acerca del Mesías, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Sí? Ahora, este mismo versículo en la versión al día se lee así, no juzgará según las apariencias. Interesante, ¿no? Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice, Él no juzgará por la sola apariencia. No, porque como Dios pues tenía ese poder de ver el corazón y saber las intenciones del por qué se acercaban a Él, por qué le hablaban, por qué le pedían, etcétera. Cuando ustedes recuerdan aquella historia cuando Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí y escoja a un hombre, a uno de sus hijos, para ponerlo por rey en Israel. Y Samuel escogió al más grandote, al más apuesto. Entonces cuando lo presenta delante del Señor Samuel, el Señor le dice en 1 Samuel 6:7, no tiene que buscarlo, anótelo si quiere, 1 Samuel 6:7, Jehová le respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer, o sea, no mires su apariencia externa, no.
ni a lo grande de su estatura. O sea, lo vio grandote y apuesto, dijo, este es. ¿Sí? Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahí está. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. O sea, lo externo. Pero Jehová mira el corazón. Esa es una de las razones por las cuales, hermanos, nosotros tenemos que ser muy cautos y aprender. Estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados por el Señor continuamente. Desde el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, que naciste de nuevo, en ese momento inició el proceso que la Biblia llama como santificación, que es, número uno, Él te perdonó, te borró todos tus pecados, pero todavía tenemos pensamientos desviados, conductas torcidas, inadecuadas, inexactas, erróneas, pecaminosas, y el Señor, a través de que vamos caminando con Él, nos va enseñando y nos va diciendo, no, hijo, eso no, y nos va santificando, ¿entienden? Nos va limpiando, nos va purificando, y este es un tema pocas veces tocado, pero cuando le ponemos un poco de atención, aprendemos mucho. Entonces, llegamos a esta conclusión. Nosotros no tenemos el poder de conocer los pensamientos ni las intenciones del corazón de los demás. Por eso precisamente es que tenemos que aprender a no juzgar según, ¿qué? Las apariencias. Es mejor guardar la boca. Este es otro pecado en el que sin duda, hermanos, todos, absolutamente todos, hemos caído. ¿Sí o no? Sí. Nomás 4, está bien. Pero no solo hemos caído en ese pecado, también hemos contribuido con el chisme. ¿Se acuerdan de esos 8 días que enseñamos? Hemos provocado a propósito o inocentemente discordias, ofensas, división, y Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina a su alma. Entonces cuando uno lee eso dice, ay, entonces tengo que corregir algo en mi conducta. Sí, tenemos que corregir todavía muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, alguien nos dice algo de otra persona. Alguien viene y nos dice algo. Y el problema se genera de esta manera. Lo que oímos generalmente sin indagar, sin investigar, sin comprobar si es verdad lo que nos están diciendo y sin que nos conste, lo damos por cierto, lo que nos dicen. Porque aparentemente de aquel que nos hablan es culpable. Porque el que nos está diciendo algo está enojado, está molesto. ¿Qué es lo que me hizo? Entonces, tú miras a la otra persona y lo ves culpable. Pero es un error, hermanos. Es un error grave. Pero todavía la cosa se pone peor. Eso que nos comentaron se lo comentamos a otros nosotros. Y ellos asumen que es verdad de manera errónea. Y todavía empeoramos muchísimo más las cosas cuando publicamos en el Facebook lo que nos contaron de aquella persona, sin siquiera constatar si es verdad lo que nos están diciendo. Hay un refrán popular que dice, ¿las apariencias qué? Fíjense, son dichos de la gente del mundo, hasta los del mundo hablan de esto. ¿Las apariencias qué? ¿Qué significa este refrán? Significa que muchas veces el exterior de las personas o los hechos de una persona provocan una opinión que por lo general es equivocada. Esto dice la definición de este refrán o el significado. Por lo que no debemos juzgar a las personas
solo por la apariencia o por lo que nos dicen de ellas. Que ese pecado está tan presente, hermanos, tan constante en nuestras vidas. Otro ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esta experiencia? Vemos a alguien y simplemente al verlo, pues nos causa cierta impresión por la apariencia que tiene, ¿sí? Puede ser la apariencia de un indigente, ¿sí? Puede ser una apariencia de alguien que se viste de una manera y nos da cierta impresión en la apariencia, ¿sí? El problema es que esa apariencia que nosotros sentimos que proyecta o que es la persona algo, ¿sí? Ay, ese me parece, ay, ese siento que es muy orgulloso. Fíjense cómo manejamos las cosas. Y luego estamos con algún amigo y le comentamos, oye, fíjate, ese que va allí, ese es bien orgulloso. ¿De veras? Sí, no, velo. Siempre anda así, ay, sí. Y el otro dice, no, sí, se ve muy orgulloso, se ve. Fíjense qué fácil es rebasar la línea, hermanos. ¿Ah? Hace un tiempo estaba viendo un experimento que estaban haciendo unos estudiantes allá en una universidad, creo que en Los Ángeles, sobre la integridad de las personas. Entonces, esto consistía básicamente en el experimento. Bueno, les voy a narrar el experimento, ya nosotros vamos a darnos cuenta en qué consistía para ahorrar tiempo. Este hombre se acercó con un indigente, ¿sí? Entonces, bueno, él estaba así parado y el indigente estaba ahí, y el indigente se le quedó mirando, pero no le pidió nada. Entonces se acerca a él y le dice, oye, si yo te regalo $100, ¿los recibes? Dice, claro, por supuesto, dice, toma, te regalo $100. Entonces lo iban siguiendo con una cámara de video. Entonces iba diciendo el que le dio los $100, no, este de seguro va a ir a comprar droga. O de seguro va a ir a comprar licor. Entonces nosotros lo vamos a ir siguiendo para que vean cómo la gente desperdicia, y iba ahí diciendo un montón de cosas. Entonces el hombre se mete a un tipo Oxxo, donde venden licores, pero también venden cosas de comida, ¿no? Entonces ellos están afuera, dicen, no, ya, ahí está, porque decía licores y otras cosas, el anuncio. Y sale con 2 bolsas el hombre, y va caminando, y ahí va, y todos van, y estos eran dos, van detrás de él, y van diciendo, no, pues ahorita va a algún parque y se va a emborrachar, porque seguro compró licor. Bueno, resulta con que va con unos indigentes bien viejitos, y abre las bolsas y empieza a sacar comida, y les empieza a preparar, les empieza a dar comida, y el hombre dice, ah, caray, dice, no puede ser, ay, oh, qué pena, dice, qué vergüenza, oh, no, qué mala onda soy. Se acerca con el hombre y lo ve y le dice, ah, hola, dice, oye, y el hombre con lágrimas en los ojos, se ve ahí en el video, dice, oye, los $100 que yo te di, ¿los usaste para comprar comida? Sí, dice, para traerles a los más pobres que yo. El otro nomás se quedó así, mira la cámara y nomás le hace, y se da la vuelta. ¿Qué experiencia, no? ¿Todo por qué? Por las apariencias. ¿Ah? Hoy hay ladrones que se visten como yo ando, de traje y corbata, de verdad, y te abordan y te dicen y te embaucan y te roban. Qué cosas, ¿no? Entonces mira, esa manera de obrar del ser humano, de que yo lo vi y sentí que él es esto,
sentí que ella hace esto, etcétera, etcétera. Vamos y se lo contamos a otro, y luego lo asume como verdadero, y va y se lo cuenta a otro, que sin indagar, sin preguntar, de manera imprudente, da por un hecho verdadero, que lo que yo sentí era cierto. Pero al tiempo, cuando eventualmente nos damos cuenta que nos equivocamos, como el del video, da pena. El problema es que no nos hemos dado cuenta, nosotros los cristianos, que es un pecado. ¿Que es un qué? Pecado. Es un pecado, así de sencillo. La mayoría de los problemas con otras personas, con el prójimo, son por malos entendidos, son por opiniones y juicios sin sustento, simplemente por las apariencias. Seguimos juzgando según las apariencias, seguimos equivocándonos, seguimos errando. Miren lo que dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 al 21. Voy a leer, usted me sigue. Dice así: ciertamente, dice, no hay hombre justo en la tierra. Esto va de la mano con Romanos 3, cuando Pablo dice, no hay un justo ni aun uno. No hay un justo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. El único, ¿quién es? Jesús. Ok. Ahora fíjate, de manera contundente esta verdad. No hay un justo, todos pecamos. Pero luego dice en el 21, como tratando de evitar en esta área que nosotros sigamos pecando, que tengamos la conciencia bien despierta para este tipo de situaciones. Porque dice el 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Aquí aplicar el corazón significa creer. Tampoco creas a todas las cosas que se hablan. Y podríamos aplicarlo aquí. Tampoco, no creas todo lo que se habla y lo que se dice en internet. No creas todo lo que se dice sobre una persona o sobre personas o sobre un país. No creas todo. No debemos creer todo lo que se dice del presidente de México. No, hay un montón de rumores. Hay un montón de calumnias. Hay un montón de cosas que se hablan, que se dicen. Y nosotros, porque supuestamente las vimos en internet, en YouTube, o TuYou, como quieran, las damos por un hecho. Y no siempre es verdad. Es más, muy pocas veces. Entonces dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Qué les pareció ese versículo? Estamos en la era de la tecnología, en la era de las redes sociales, que hoy parece que tienen como más influencia que muchas otras cosas que antaño la tenían. Hoy las redes sociales se han vuelto como la voz del pueblo. Pero hay que tener mucho cuidado. Es más, de hecho hay un refrán que dice, voz del pueblo, voz de Dios, háganme favor. O sea, voz del pueblo, lo que dice el pueblo es verdadero, es Dios hablando. Es una aberración eso. Bueno, pues el pueblo, nosotros los seres humanos, el pueblo, estamos usando las redes sociales de una manera totalmente indiscriminada. Si tú tienes un blog o una página en internet donde pones tus pensamientos, tus fotos, donde dices alguna noticia, etcétera, pero de pronto dices algo de alguien, ¿sí? Entonces, o alguien te dice, oye, ¿ya viste lo que están diciendo de ti en tal? Ahí te va la liga. Fíjate lo que dice, no apliques tu corazón a todo lo que se dice. Es decir, en este caso, no busques saber qué dice la gente de ti.
Porque si hablan bien de ti, se va a alimentar el orgullo. Es que yo ya tengo 20,000 seguidores, ¿verdad? Y te gusta que le pongan me gusta. Pero si alguien, uno solo, se atreve a contradecirte o a disentir en lo que tú estás diciendo, lo borras. No te cae bien. Y le dices un montón de ofensas, hasta lo mandas al infierno. ¿Por qué? Porque oíste, buscaste escuchar algo de ti. Y si es bueno, pues el orgullo se te levanta. Y si es algo malo, el enojo nos sale. Y seguimos en el problema. Por eso es que el día de hoy hay tantos pleitos vergonzosos entre cristianos en las redes sociales. Es penosísimo, hermanos, lo que se ve el día de hoy en las redes sociales. Es lamentabilísimo lo que se ve. Yo recibo correos de muchos lugares, mucha gente, y hay gente que me dice, pastor, dice, mire, yo soy católica, me dijo una vez una señora, yo soy católica, me gusta oír sus mensajes, dice, he aprendido. Yo en realidad ya tengo unos 3 años escuchando Casa de Oración. Dice, pero hay algo que no sé, me molesta de los cristianos, así dijo. Dice, y se lo voy a decir, pastor, dice, es que ustedes critican al Papa, dice, hablan mucho del Papa, cosas ciertas o verdaderas o mentiras, dice, malas apreciaciones. Dice, pero ustedes están peor. Dice, porque nosotros tenemos un Papa, dice, y ustedes tienen uno en cada congregación. Ahora sí, ¿qué le respondes? Si en la práctica es verdad. Entonces, de una manera, no estaba agresivo su correo, porque de hecho hace poco me escribió otro. Pero hoy las redes sociales ya forman parte de la cultura, no solo de un país, sino del mundo entero, hermanos. Y la sabiduría apunta a no ser rápidos para resentirnos por lo que dicen de nosotros. Probablemente ya te has enfrentado a algún comentario en Facebook que hable mal de ti, o tú has hablado mal de alguien, pero la sabiduría también apunta a no creer todo lo que oigas que se dice de los demás. Pero la sabiduría también apunta a guardar nuestra boca. No podemos dar por cierto algo que nos dicen de alguien sin comprobar si es cierto o no es cierto. Y todavía empeoramos las cosas cuando lo publicamos en el Facebook. Miren, hace unos días, Toño Ortiz me manda un correo, me dice, pastor Chuy, me dice, lee este correo. El correo consistía en alguien de una congregación, de una casa de oración por ahí, de tantos que hay, pues evidentemente no voy a decir cuál, un congregante de esa casa de oración fue a una reunión y escuchó lo que el pastor nunca dijo. Pues esta persona que escuchó lo que el pastor nunca dijo, ese es un problema que yo lo entiendo, porque hay veces que la gente me dice, oiga pastor, así como usted dijo, no hace mucho una persona me dijo, así como usted dijo hace 15 días, me dijo algo, yo le dije, yo no dije eso. ¿Usted lo dijo? No, yo dije, ay, lo entendí mal, ya la regué, dice. Yo dije, pues ¿qué hiciste? No, pues es que yo tengo otros hermanos cristianos, y yo les dije, no, mi pastor acaba de enseñar eso. Dice, ay, perdóneme, pastor, disculpen. Le digo, no, está bien, no problem. A veces sí entiende, no sé. Bueno, entonces el correo era esto: una congregante de una casa de oración le escribió a otra congregante de otra casa de oración en otra ciudad y le comentó que el pastor estaba enseñando doctrinas falsas. Entonces me dice Toño, aquí está la liga del audio donde dijo el pastor
falsas doctrinas. Entonces, fíjese bien, pongan mucha atención. Si yo creo sin investigar, puedo cometer errores, que de hecho los hemos cometido. Entonces, este principio me ha ayudado y me seguirá ayudando a hacer lo que hice. De esto hace unos cuantos días. Me senté, me tomé el tiempo, le di clic y salió la predicación de ese pastor. Y empecé a escucharla. Y luego yo dije, dentro de mí dije, ay, qué tremendo. Yo nunca lo había oído predicar a este pastor de esta casa de oración. Y dije, wow, qué bien predica. No, este hermano tiene madera de maestro. Y el mensaje duró como 1:25, así como el pastor de él, ¿verdad? Y estuve escuchándolo. Y una enseñanza, hermanos, pero impecable en su definición teológica. Así como lo oye, impecable. Entonces yo le escribo a Toño y le digo, oye, ¿ya escuchaste tú el mensaje? Me dice, no, anoche lo escuché, pero no lo terminé. Pero está bueno, ¿verdad? Dice, lo voy a terminar de escuchar. Lo termina de escuchar y luego ya cuando lo veo le dije, ¿ya lo escuchaste? Dice, oye, no dice nada de lo que lo acusan. Le digo, fíjate, si nosotros lo damos por hecho, si lo damos por cierto, entonces ahora tú escríbele, yo le di, porque a él se lo mandaron, ahora tú escríbele al pastor que te lo mandó. Y enséñale, dile que tenga cuidado de no decir, no lo oyó, no lo escuchó, es obvio que no lo escuchó. Imagínate que lo damos por un hecho, no lo escuchamos, no tengo evidencias, aparenta la acusación ser verdadera, etcétera, etcétera, y yo le mando un correo, le llamo, oye, te hago una advertencia, no enseñes falsas doctrinas. Y me va a decir, ¿de qué está hablando, pastor? Es que yo sé que tú enseñaste esto y esto y esto y esto. ¿Quién dijo eso? ¿En dónde? Yo grabo todos mis mensajes. Imagínate y me dice, bueno, esta es la enseñanza del día. Escúchela, y luego la escucho y luego me voy a quedar como el del video. Con un panchote de este tamaño, ¿entiende? ¿Sí entienden lo que es un pancho, no? O sea, es un error así de este tamaño. ¿Por qué? ¿Todo por qué? Por la precipitación. Porque las apariencias engañan. Y porque creemos lo que nos dicen de primera mano y es un error, hermanos. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a Deuteronomio 1:16. Esta historia, Deuteronomio 1:16, es Moisés dando instrucciones a sus consejeros, porque el pueblo eran miles y miles, y él necesitaba ayuda para ministrar al pueblo. Pero les establece algunos principios que nos sirven el día de hoy. Y que nos sirven no solo para la iglesia, sino para la familia, para la convivencia en el trabajo, en el negocio, etcétera. Donde haya personas, pues. Deuteronomio 1:16, dice así. Y entonces mandé a vuestros jueces. ¿Qué es un juez? A ver, ¿qué es un juez? Es una persona que está allí sentada escuchando la acusación de una persona contra otra, pero también la defensa de esta persona. Todo tiene que ser con argumentos comprobables y el juez, a fin de cuentas, es el que da la sentencia. Llega y evalúa las pruebas y llega a una conclusión y una sentencia, culpable o inocente, ¿cierto? Fíjense lo que está haciendo Moisés. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos. Aquí la clave está en el verbo oír. Oíd entre vuestros hermanos. O sea, escucha lo que dicen, pero a todos, ¿sí? Y juzgad justamente entre el hombre y su hermano cuando hay problemas, ¿sí? Y el extranjero. Versículo 17. No hagáis distinción de personas en el juicio. ¿Qué significa distinción?
Aquí habla de las funciones de un juez que por derecho no tiene que tener ninguna inclinación ni hacia el rico ni hacia el pobre, ni hacia el compadre o el amigo. No, el juez tiene que ser imparcial porque la justicia es ciega y hasta le ponen un trapo allí en los ojos. Bueno, no hagas distinción de personas, o sea, significa no te inclines a ninguno en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. Aquí el pequeño representa al pobre, al que no tiene dinero, al que no tiene amigos influyentes, aquel que lo minimizan, el que no tiene muchos recursos y es un donadie en la vida. Ese es el pequeño. Dice, así al pequeño como al grande oiréis, o sea, escucharás las dos versiones. El grande aquí representa el rico, aquel cuyo presidente municipal es su compadre y amigazazo del gobernador y casi hermano del director de la policía. Por lo tanto, no te metas conmigo porque no sabes quién soy yo. Yo conozco a todo mundo y yo te saco de tu trabajo o te desaparezco. Ese es el grande aquí. Entonces les dice a Moisés, no. Aquí en el pueblo vas a oír a ambos. Vas a oír al rico, al influyente, pero también vas a oír la versión del pobre y del que no tiene nada, del indefenso. A los dos los vas a escuchar. Y luego dice, no tendréis temor de ninguno. Ese temor significa intimidarse. En otras palabras dice, no te dejarás intimidar por ninguno de los dos, ni por el pobre ni por el rico. Pues el pobre no asusta mucho, pero el rico sí. Porque el rico se te acerca y te dice, te vas a acordar de mí, cuídate. Y tú sabes que hay sicarios ahorita que por 5,000 pesos te matan. Es increíble. Y los encuentras en internet. Pues si alguno quiere vengarse, pues ahorita le doy una liga ahí para que... Es tan real esto, es algo tan que te saca te turba la mente saber cómo se manejan las cosas, pero pues así están. Por eso hay principios. Dice, no te dejarás intimidar por ninguno. Dice, porque el juicio es de Dios, o sea, la sentencia es de Dios, tienes que hacerlo delante de Dios. Y la causa, dice Moisés, que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Claro, se entiende que Moisés, pues era el que Dios había elegido, ya habían pasado muchos años, había cometido muchos errores, pero había aprendido Moisés. Sí, su discernimiento estaba más agudo, su entendimiento de los problemas entre el pueblo estaba más agudizado, comprendía más las cosas. Los jueces que tenía bajo de él los había preparado. Entonces vendrían ocasiones en las cuales no sabrían qué hacer. Dice, entonces vengan conmigo porque yo no puedo aconsejar a todos. Ese es un principio para el ministerio, muy bueno, por cierto. Ahora, de allí vamos a Deuteronomio capítulo 19. Sígame allí, Deuteronomio 19, versículo 15. Porque sigue hablando sobre el tema. Deuteronomio 19, 15. Este pasaje habla de cómo se debían de enfrentar los problemas que surgieran entre los israelitas, que ya rondaban en los 3 millones, ¿te imaginas? Es un gentío. Y como decía mi abuelito, un gentío de gente, hijo. Deuteronomio 19, 15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Un solo testigo no basta. ¿Por qué? Porque puede dar nada más su versión, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se comprueba lo demás?
De hecho, en algunas legislaciones de algunos países este principio está vigente. Dice, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos, se mantendrá, ¿qué? La acusación. Seguimos leyendo en el versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes, fíjate, el acusador y el acusado, se presentarán delante de ¿quién? De Dios, como testigo, porque Él conoce el corazón y las intenciones, y Él sabe todo, ¿sí? Dios como testigo, dice, se presentarán, y delante de los sacerdotes, los que enseñaban la ley, y de los jueces eran los que hacían las sentencias. Si alguien robaba, había una sentencia y un castigo, dice, y de los jueces que hubiera en aquellos días. Versículo 18. Y los jueces, fíjate, los jueces, sígueme con atención, inquirirán bien. Subraya esa frase, inquirirán bien. Ahora, ¿qué significa inquirir? En el hebreo esta palabra significa investigar concienzudamente, preguntar de manera prudente y sabia. Eso significa inquirir. Significa escarbar para encontrar algo. En este caso, la verdad de los hechos. Ahora, eso es lo que tienen que hacer ¿quiénes? Los jueces. Ahora, ¿cómo aplicar esto a nosotros? Tú como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, alguien dice algo de tu papá, ¿qué tienes que hacer? ¿Creerlo? Por favor. No creas todo lo que se dice a las primeras de cambio, lo peor que puedes hacer. Tienes que hablar con tu papá. Es que me dijo fulano, tienes que hablar con la persona. Tienes que investigar si realmente lo que está diciendo es verdad y por qué lo dice. Entonces sigue hablando aquí. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo, escuchen, resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano. Este acusar falsamente incluye exagerar, porque la exageración de los hechos rayan en la mentira. ¿Me entendió? Porque al exagerar los hechos se está mintiendo. Entonces sigue diciendo, entonces haréis a él, al que acusó, como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Yo en una ocasión les comenté que hace años estábamos ahí en la oficina y llegó allí alguien y traigo un citatorio judicial. Entonces la secre dice, traen un citatorio judicial, a ver, dámelo. O sea, ahí le firmamos. Y entonces yo lo empiezo a leer, y era una cita a un juzgado aquí con una juez tal día y tal hora, porque lo están acusando. Hay una acusación grave. Si usted no se presenta, enviaremos a la policía, pues, para que lo arreste y lo haga presentar. Los acusados, Adrián Hernández y Jesús Olivares. Entonces volteo con Adrián y le digo, pues ¿qué hiciste? Y yo nada. ¿Y tú? Pues yo tampoco. Ya ve que como la Biblia dice, el que nada debe, nada teme. Pues hasta nos reímos y lo vimos así como jocoso, algo así. Ah, caray, pues esto, pues tenemos que ir. Pues vamos, pues ni modo, pues nos están requiriendo, y si no viene la poli. Imagínese que llega la poli y nos esposa y usted pasa por enfrente. Usted va a decir que yo lavaba dinero, que no, usted, porque así solemos ser, juzgar según las apariencias, no preguntamos, no investigamos y soltamos la boca y olvídese. Bueno, entonces nos presentamos por voluntad propia, llegamos ahí y era una juez, era una señora. Entonces llegamos, tomen asiento por favor, y ahí estamos.
Adrián y yo nos mirábamos y ella, faltaban 3 minutos, 2 minutos, y de pronto entra un hermano de la congregación. ¡Hola, hermano! Y se sienta. Y Adrián y yo nos miramos. El asunto es que a ese hermano le habíamos llamado la atención no menos de 5 veces por su conducta impropia con las hermanas, con el dinero de los demás. O sea, era una persona que se decía cristiana, pero en realidad estaba como infiltrada y pedía dinero, no pagaba, en fin. Entonces nosotros le llamamos la atención y le dijimos: la próxima vez que tú te acerques a una mujer y tú quieras hacer tu labor allí de conquistador, nosotros vamos a estar ahí al tanto. Entonces él fue y nos acusó de intento de homicidio. Esa es una acusación grave, hermano. Intento de homicidio. Entonces cuando nos dice la demanda, yo volteo a ver al profe y dice: no, yo no, pues yo tampoco. Y la juez: bueno, ya, a ver, ¿qué responde? No, le dice, fíjate, le dice a él, necesita presentar pruebas. Y entonces dice: mire, yo las tengo, dice. Una vez yo estaba aquí en el centro de la ciudad, en una esquina, parado. De pronto venía un auto en una velocidad, a alta velocidad, y como que pierde el control, pero no, se sube a la banqueta. Entonces yo me lanzo para atrás y salvo mi vida. Dice: y yo sentí en mi corazón que ellos mandaron a ese hombre para que me atropellara y me matara. Y le dice la juez, hace los lentes así, le dice: ¿sintió en su corazón? Fíjate, esas son expresiones de nosotros los cristianos. Siento en mi corazón que ¿qué? Cállate la boca, ¿cuál? ¿Sentiste en tu corazón? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? No confíes en tu corazón y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces la juez dice: a ver, siga argumentando. Entonces dice: y en otra ocasión, es que yo trabajo por acá, por el centro de la ciudad. Iba yo caminando y volteo y venía un policía, dice, por la misma acera. Entonces llegué a la esquina y me paré, y él se paró junto a mí y me miró, así, me saludó. Yo dije: no, ahorita llega la patrulla y me lleva. En eso pasó una patrulla, pero no tenía nada que ver, coincidió. Pasó una patrulla y dijo: ya me agarraron. Dice: y esa patrulla y ese policía, los mandaron ellos, porque les pagaron. Y empezó a decir un montón de tonterías. Y la juez dijo más cosas, pero no podía probarlo. Todo decía: siento, soñé, yo pensé. Y la juez, que se molesta, y dice: ¿sabe una cosa? En mi vida he escuchado tantas tonterías. Usted necesita atención médica, le dice. Fíjate nomás, qué pena, ¿no? Y luego voltea con nosotros y nos dice: miren, señores, ustedes tienen ahorita la oportunidad de contrademandarlo. Yo les aconsejo, metan una contrademanda contra este señor. Merece que lo pongan en su lugar por hablador. Entonces yo le dije: no, mire, déjame explicarle. Bueno, usted ya sabe, somos pastores de una iglesia. Nosotros, imagínese, ¿no? O sea, nosotros más bien, yo vi al hermano y le dije: yo te perdono, pero cometiste un grave error. Se basó en yo sentí, todo porque le habíamos llamado la atención. Estaba inconforme, pues, y fue y metió una demanda, háganme ustedes el favor, por intento de asesinato. Ahora, si esto hubiera trascendido, no hubiera sobrado el que dijera: no, yo siempre yo siempre creí que Chuy es capaz de todo. No, es increíble lo que se puede dar. Bueno, seguimos ahí en Deuteronomio 19:19. Dice: pues, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano, si fuere falso, como en el caso que les conté, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás,
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso decía la ley. Pero Jesús dijo, ¿oísteis que fue dicho a los antepasados, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Yo les expliqué hace 8 días que resistir significa contestarle de acuerdo a lo que él te está diciendo. Si te dice cara de papa, tú le dices cara de chinchayote. No, hermanos, dice, no resistáis al que es malo. Antes dice, si alguno te da una mejilla, ponle la otra. No te pongas a pleito. Si alguien te quiere quitar la túnica, si alguien te pide, te quiere quitar las cosas, tú déjale todo. ¿Qué está enseñando Jesús? Está enseñando un estilo de vida mucho más sublime, diría yo, parecido a Jesús, quien cuando le maldecían, no maldecía, quien cuando lo ofendía no amenazaba, no decía, no sabes con quién te metes, cosas de esas, ¿no? Ejemplo nos dejó, dice, para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué es necesario el perdón? Porque nos equivocamos, hermanos, y necesitamos perdonar, pero también necesitamos que nos perdonen. O sea, es complejo el asunto, fíjense, diría yo, es de los, hasta donde me alcanza a mí, es de los asuntos más complejos de tratar, por la complejidad que tiene cada persona en sí misma, porque somos diferentes, ¿sí? Y todavía se agrava porque aunque confesándonos cristianos, algunos dicen, bueno, yo sí soy cristiano, pero conmigo se las va a ver, cosas de esas, ¿no? O te sientes muy valiente y nunca vas con la persona, pero sí le hablas a otra, y así vienen enojados y con un celo, ay, que no sé qué. Y el otro ve que hasta se te salta la vena aquí y dice, no, sí es cierto, es verdad lo que me está diciendo. Y todavía algunos otros con mucho valor llegan y se sienten enfrente de su Mac y empiezan a escribir una sarta de tonterías que para qué les cuento, que todos sabemos cómo se da eso, ¿no? Ahora, hay un episodio en la vida de Jesús, vayan a Juan capítulo 7, versículo 45, donde surge la figura de un hombre llamado Nicodemo. Es bien interesante este pasaje. Juan capítulo 7, versículo 45. Estaban ya asediando a Jesús, todas las apariencias aparentemente él era un violador de la ley, lo habían acusado de endemoniado, ¿se acuerdan? Lo habían acusado de borracho, que se juntaba con prostitutas, y más de uno decía cosas. Hasta hay algunos escritos de la época, como el Evangelio de Judas, que es un libro apócrifo, donde asegura que Jesús tenía de amante a María Magdalena. ¡Qué acusación! Sin ninguna evidencia, solamente porque decía que lo amaba a Jesús, por lo que él había hecho. Y ella amaba a Jesús y lo seguía a Jesús, y no faltó quien dijo, Jesús tiene algo que ver con ella. Y quedó escrito. Una mentira. 2000 años después, ahí está el pergamino del Evangelio de Judas, que es un libro que está el pergamino, sí existe, es real, pero son mentiras, hermano. Y luego lo sacan en el Discovery Channel y se divulga más. Y aseguran, según ellos, de que sí tenía, no solo ella, y que tuvo una hija, que se fueron a vivir a Francia y quién sabe. Ahora, si eso hicieron con el Hijo de Dios, ¿qué no van a hacer con cualquiera de nosotros? El problema está el que lo hace.
Y aquí aparece, digamos, el otro lado de la moneda. Hay una persona que parece como que escasean el sano juicio. Este era un fariseo, se llamaba Nicodemo. Vamos a leer Juan 7:45. Mandaron a prender a Jesús a unos alguaciles, pero dice que los alguaciles regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron estos: ¿por qué no le habéis traído? Llegaron con las manos vacías, ¿no? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué significa esto? Ellos tenían una información inexacta de Jesús. Habían oído puros rumores, acusaciones falsas, las daban por un hecho. Los mandan a apresar a Jesús y lo encuentran dando un discurso, y cuando lo oyen, yo me imagino más o menos la escena así como: oye, ¿no parece ser del que nos mandaron a prender? Este hombre, ve cómo habla. No, este hombre no tiene que ver nada. Y se regresan. Dice: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles responden: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjate, tenían a Jesús como un engañador. Pregunta: ¿era engañador? ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacaron ellos? De las apariencias, de una mala información, basados muchas veces en la envidia, en los celos que tenían por Jesús, por su doctrina, que era muchísimo mejor que la de ellos. Dice el 48: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, a ellos sí la sabían, fíjate. Ellos no saben la ley, maldita es esta gente. Fíjate qué tremendo. Ellos decían saber la ley, los que no la saben, malditos son. Y miren, aquí aparece Nicodemo. Les dijo Nicodemo: sí, el que vino a él de noche, ¿se acuerdan en Juan capítulo 3? Que le hizo preguntas a Jesús, el cual era uno de esos fariseos. Miren lo que le dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Qué les parece? ¿Están entendiendo? O sea, nuestra ley juzga a alguien si... ¿qué no? Pues ya leímos la ley en Deuteronomio. Oirás a uno, oirás al otro. ¿Acaso, a ver mis estimados colegas, acaso nuestra ley juzga a alguien si primero no le oye? Y luego mira lo que dice: ¿y sabe lo que ha hecho? Los dejó fritos, ¿entiende? Los dejó sin habla, porque ellos dijeron: malditos los que no conocen la ley. Y ellos la conocían y la estaban haciendo a un lado. Ese error, hermanos, es muy común. Sigue siendo común entre los que somos cristianos. Fíjate, por ejemplo, en los hogares. Estoy hablando de un hogar cristiano. Llega una señora y te dice a ti, mujer, te dice: oye, vi a tu marido con otra mujer. ¿Qué? Sí, ay, me duele tanto ser la portadora de tan terrible noticia. Yo no quería decírtelo, pero consulté con algunos y me dijeron que te dijera. Entonces, no, pues a ti se te cae todo tu castillito que formaste de ilusión y todo. Y ay, empieza a llorar, tu comadre te consuela y se va. Entonces tú estás esperando al viejo rabo verde, sin investigar, sin preguntar. Pero eres cristiana. Espero que esta enseñanza te ayude, nos ayude. Y sin preguntar, sin indagar, sin ir primero con la persona, que te presenten evidencias, porque a veces puede ser cierto, Y luego llega aquel hombre contento y de pasada le trajo un café del Starbucks, ¿verdad, Tony?
Viejita, ya vine, te traigo un cafecito. No quiero nada. Y sabes ahí están tus maletas y te largas de la casa. Y ya ¿cómo me pudiste haber hecho semejante cosa? Y el otro tira el café así. ¿De qué estás hablando? No te hagas hipócrita, rabo verde. Yo siempre sentí en mi corazón que no me eras fiel. Y él le dice, ¿de qué estás hablando? Lárgate de aquí. Y mira, ya le hablé a tus papás y les dije, les regreso al traicionero de su hijo. Y vienen en camino porque te van a llevar a rastras si no te quieres ir. ¿Ves? ¿Hasta dónde se puede llegar todo? ¿Por qué? Por creértela. En el trabajo, ¿quién no ha pasado? ¿Quién no se ha dado cuenta? Ahí está. Supongamos que tú eres el dueño de un negocio, tienes 15 empleados, 20 empleados. O tú eres el gerente de una empresa, tienes gente a tu mando. Bueno, siempre va a haber gente que codicia tu puesto. Siempre. Entonces, para lograr ese puesto, no va a faltar quien. Siempre hay un Judas. Siempre. Lo tuvo Jesús, lo tendremos nosotros. Siempre. Judas y Judas, o sea, hombres y mujeres. Judas y Judas. Porque ¿cómo se dice el femenino de Judas? No lo sé. A ver, Tony, ¿cómo se dice? Femenino de Judas. ¿Judisa? ¿Qué sé yo? Entonces va a venir con el dueño y le va a decir, oiga, patrón, quiero decirle algo, pero mire, le voy a pedir discreción. Esto es delicado. Le voy a pedir que no diga quién se lo dijo. Pues, ¿qué? Entonces, ya, esa es una manera muy sutil de entrar. Dice, pero usted está siendo muy afectado. Entonces, pues, ¿quién quiere ser afectado en sus intereses? Nadie. A ver, pásate. A ver, dime. Es que, mire, la verdad, pero acuérdese, no diga quién le dijo. Yo nada más, le digo porque, bueno, mire, es que el gerente lo está robando. El gerente habla mal de usted a sus espaldas. Dice que usted es como Hitler, que los trae a todos, ¿verdad? Él, hasta el otro día dijo un chiste de su esposa, de mi esposa. Y el otro está allí creyéndose todo. ¿Y eso qué es el gerente? Alguien entendido, sabio, que sabe liderar y va a cursos de liderazgo. Pero le llega eso, oye, pues te agradezco que me informes. No te preocupes, yo guardo la secrecía. Guardo el secreto. Entonces, secre le llama. Por favor, prepárame la liquidación de este tal por cual. Y eres cristiano, de este tal por cual. Judas, maldito. Entonces, ¿cuántos años? Ya, aquí está. Haz el cheque, ahorita yo lo firmo. Llámale. Y llega el otro. Dígame, patrón, siéntate. Dice, mira, aquí está tu cheque, no te quiero ver más, no te debo nada, porque soy cristiano, acuérdate. Nada más te voy a hacer una pregunta. Qué mala onda. Yo te llevé a la iglesia. Te compartí de Cristo. ¿Y me sales con esa? Y el otro, ¿con qué? No te hagas. Dice. Ya supe. Ya supe. ¿Qué supo? Que hasta chistes de mi esposa cuenta. Tú sabes que con Lolita nadie se mete. Es la que dirige la oración en la iglesia. ¿Y cómo tú te atreviste a hablar de ella? Además de mí, yo te tendí la mano, aquí tenías un futuro. Es más, ya hasta te quería ser mi socio, pero en este momento estás despedido. Pero a ver, ¿quién le dijo? No, tú bien sabes que eso dijiste e hiciste. Vete. Y el otro se va. Ayer, terminara la reunión, se me acercó una persona y me dijo, eso me pasó a mí. Totalmente injusto. Porque el de arriba le creyó al otro. ¿Y saben a quién puso de gerente? Al que fue con el chisme. Esto pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en la iglesia. Pasa en el ministerio. Si alguno se creía muy santo, ya esa creencia tuya ya está bajando. Porque esto es de lo cotidiano, de lo de siempre, hermanos.
Miren, vamos a volver rápidamente, me quedan unos minutos, a Isaías 11. Bueno, ya lo leímos, donde dice, no juzgará según la vista de sus ojos. Pero en la segunda parte de Isaías 11:3, dice, no argüirá por lo que oigan sus oídos. Argüir significa tomar una decisión final, o tomar una decisión para hacer un juicio. En la versión al día dice, no decidirá por lo que oigan sus oídos. En la versión Dios habla hoy dice, ni dará su sentencia, pónganme atención, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Claro, ese era el Hijo de Dios. Él no tenía que aprender nada, Él era Dios. Pero nosotros sí tenemos que aprender de Él. Entonces dice, no dará sentencia alguna fundándose en rumores. Ahora, en Éxodo 23:1 dice así, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ese versículo, en la versión moderna, dice, no propagarás falso rumor. Otra versión dice, no propagarás ningún rumor, algo que sea, que caiga en la calificación de rumor. ¿Qué es un rumor? Es algo que alguien te dijo, pero todavía no se comprueba. Todo mundo ha sido afectado por rumores. Las grandes estrellas del rock, las grandes estrellas de Televisa, de TV Azteca, los políticos, los pastores, los ministros de Dios, los sacerdotes, se les juzga a todos como pederastas. Por favor, hermanos, o sea, es una exageración, ¿me está entendiendo, no? Entonces, todos de alguna manera hemos sido afectados o hemos afectado con rumores, esparciendo rumores, pero la Biblia dice, no propagues rumores. O sea, en otras palabras, callarse la boca. Porque es algo muy destructivo. ¿Por qué? Porque destruye la reputación de alguien cuando nosotros divulgamos un simple rumor, algo que nos dijeron, que no nos consta. Y es un pecado, hermanos. ¿Qué es? Es un pecado. Aun cuando no seamos malintencionados, no importa. Divulgar un rumor es un pecado porque es como aquel ejemplo que les puse de las plumas, ¿se acuerdan? Que las lanzó al aire y dice, bueno, ahora recógelas. No, es imposible. Pues así es todo lo que sale. Pues, ¿cómo lo regresas? Pero si vemos, por ejemplo, una espada y un arco y una flecha, los dos son letales. ¿Sí? Pero un machete, una espada, tú un golpe de espada, pues le vuelas la cabeza a alguien, pero en determinado momento tú puedes en la oscuridad ver venir el que tú crees que es su enemigo y tiras el machete, pero luego ya hay una luz y es el compañero y lo detienes, ¿no? Dice, ay, oh. Hasta le dices, hasta se ven las películas, ¿no? Dice, avisa. Dice, por poco te vuelo la cabeza. Pero una flecha no. Una flecha la lanzas, ¿cómo la detienes? ¿Cómo? Y esa donde pegue, le da a alguien, lo traspasa y lo daña. Indefectiblemente, lo daña. Así es, hermanos, cuando nada más se propagan rumores. Qué terrible cuando después nos damos cuenta que lo que nos dijeron de otros y que lo hemos difundido no era verdad. No era del todo verdad también, como nos lo contaron. Es bueno oír ambas partes. No lo busquen, pero miren lo que dice Proverbios 18:17. Justo parece el primero que aboga por su causa. Justo parece. No, mira. Y fíjate lo que dice la Biblia. Es Proverbios 18:17. Justo parece la apariencia el primero que aboga por su causa.
Pero viene su adversario y le descubre. Ese mismo versículo en la versión al día dice así: el primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega la otra parte y lo refuta. En la versión Dios habla hoy, el mismo versículo dice: el primero en defenderse parece que tiene la razón, pero llega su contrario y lo desmiente. Y sí es cierto. Yo les puedo contar 20,000 ejemplos de esto. Es verdad. La Biblia no se equivoca. De cómo la gente exagera y a veces cuando ya los, mira, te están acusando, ahora sí haciéndola de juez, ¿no? A ver, pues, ¿qué hice? A ver, hermano, ¿quieres decirle lo que me dijiste? No, pues, fíjate, no, pero dile lo que me dijiste. No, pues es que, dile lo que me dijiste, es que, ¿qué dije yo? Pues tú dijiste que él, esto, ¿tú dijiste eso? No, pastor, yo no dije así. Esa me la han hecho como usted no tiene una idea. Eso no, así no le dijo, usted entendió mal. Ya está tarado, dicen que soy. Que soy tan tonto que no sé escuchar lo que la gente dice. No. Así es, así son las cosas. Desgraciadamente, así son las cosas, hermanos. Entonces, no debemos asumir que el ofendido que habla de otros está en lo cierto. No, porque ¿qué tal si hubiera otra versión de la historia que hemos escuchado? Porque ¿qué tal si la verdadera historia no es real en lo absoluto? ¿O qué tal si está exagerando en sus comentarios? Por eso mejor, chirrin chin chin. A ver, háganlo todos, mejor, por eso es chirrin chin chin. Esto no lo digo en el segundo, porque luego, en la segunda reunión, pues luego, ¿qué es chirrin chin chin? ¿Qué es? Ay, no. Pero aquí, como esto no se transmite, pues digo muchos mexicanismos. Así es que, ¿qué? Chirrin chin chin. Termino, hermanos. Necesitamos ser más cuidadosos y no divulgar rumores ni dejarnos llevar por apariencias. Que nuestros comentarios a otros pues sean, lo pensemos 2 veces. Y por supuesto, hermanos, miren, si usted tiene una página de Facebook y usted ya se siente atrapado, esclavo del Facebook, y no puede vivir con estar viendo cosas, si usted es de los que dicen, es que a mí me gusta navegar, pues ya estacione su barca, ya llévela a buen puerto, para que no ande navegando por allí, porque si usted navega y usted busca, usted va a encontrar. Pero créame, lo que un gran porcentaje de lo que usted va a encontrar en internet son rumores, muchas veces son calumnias, son mentiras, son agresiones, son imprecisiones. Además, muchos de esos casos son temas que se deben de tratar en privado. Porque ahí está la esposa, ya corrió al marido, y luego se siente en el Face toda llorosa. Oh, la vida es una traición, y pone un cuadrito de esos, ¿verdad? Mahatma Gandhi. Y luego, oye, ¿qué te pasa? ¿Te notas triste? No, es que no saben, mi marido me engañó, hazme favor. Y como hay mucha gente navegando, se va a estacionar allí y va a decir, ay, el hermano, yo siempre sospechaba algo. Ay, ¿qué? ¿Saben una cosa? Yo entiendo ahora por qué Job decía, me aborrezco. Así decía Job, me aborrezco, decía. ¿Por qué? Porque veía que constantemente él no quería, pero lo arrastraba el pecado. Y ya divulgó por todo, algo que tiene que ser en privado. Mira, los problemas de tus hijos, por favor. Es más, algunos de ustedes, no quiero satanizar el Facebook, porque el Facebook no es el problema es quien lo usa. No quiero satanizar Facebook, pero algunos están tan atrapados que deberían de cerrar su Facebook. Deben de cerrar su Facebook.
O si decides mantenerlo, dejarte de esas cosas. Porque, hermanos, Dios no está nada contento. En esta era del Facebook y de las redes sociales, eso vino a ser actualmente como el terreno propicio. No, es como que Satanás se sentó allí y dijo, no, aquí van a caer un montón. Y tuvo razón, muchos están atrapados. Si finalmente tú decides seguir con tu Twitter o tu Facebook o lo que sea, procura medir tus palabras y tus comentarios y dejémonos de rumores, hermanos. Digo, esto es la palabra de Dios. Si tienes algún problema con alguien, ve con él, como dice la Biblia. No admitamos como verdadera ninguna información en las redes sociales, hermanos. Y mucho menos divulguemos esos falsos rumores con el pretexto de la libertad de expresión. No, hermano, la libertad de expresión ha llevado a muchos a calumniar. Y nosotros tenemos que saber dónde está la línea para detenernos. Alguien dijo lo siguiente: los rumores son creados por los envidiosos, por los amargados, por los resentidos, por los inconformes, y son esparcidos por los chismosos y creídos por los torpes e inocentes. ¡Ey! Ay, hermanos, para terminar voy a usar parte de un documento escrito por dos jóvenes en 1563, época de la Reforma. La Reforma de la Iglesia que Martín Lutero consumó. Estos dos jóvenes eran dos jóvenes cristianos muy piadosos, muy estudiosos de la Biblia, que se adhirieron a la Reforma. Pero ellos se percataron de que estaba sucediendo algo muy vergonzoso. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a notar que había un abuso en la divulgación de rumores. Los reformadores, voy a evitar decir nombres, todos sabemos quiénes son. Todos ellos creían tener la razón, pero disentían en algunos puntos. Algunos decían que se podían seguir bautizando niños, otros decían que no, y se peleaban. Entonces, se empezaron a pelear entre los cristianos, así como nosotros, ¿verdad? Pero luego se peleaban con los católicos, luego los católicos se peleaban con los reformados, o los de la Reforma. Entonces, estos jóvenes estaban ahí viendo el escenario, y como eran jóvenes, digo, se distingue porque eran jóvenes, pues. Y es raro que un joven, no es muy común que un joven tenga ese aplomo. Generalmente el joven es impetuoso, y que muero por mi doctrina, usted sabe, ¿no? Entonces era obvio que por las circunstancias se suscitaban infinidad de calumnias, de rumores. Se acusaba sin ton y son unos contra, era bien penoso. 1563. Ellos hicieron un escrito que hoy se conoce como el Catecismo de Heidelberg. Búsquenlo en el internet, es bien interesante. Pero en la página 112 dice así: la voluntad de Dios es que nunca se dé falso testimonio en contra de nadie, que no tergiverses las palabras de nadie, que no participes en chismes ni calumnias, y que no se unan con nadie para condenar sin causa justa. Más bien, en los tribunales y en todas partes, deben evitar la mentira y el engaño de cualquier tipo. Estos son los estratagemas que el mismo diablo utiliza y que evocan la intensa ira de Dios. Debemos amar la verdad, hablarla con franqueza y reconocerla abiertamente. Pero debemos hacer lo posible para proteger y promover el buen nombre de nuestro prójimo. Hubo muchos abusos, pero yo cuando
estaba leyendo este catecismo y me encontré con eso. Dije, ah, caray, pues tenían su Facebook, nomás que a la antigüita. Tenían sus redes sociales, pero a la antigüita. Pero siempre, así como Nicodemo, surgieron estos dos jóvenes. ¿Acaso no habrá un Nicodemo por aquí? ¿O una Nicodema? ¿Será bien? ¿Nicodema? Habrá uno así que pare a los demás y diga, oye, no, ¿sabes qué? Bájale ya. Mira, no, mejor cierra tu Facebook. No escribas tonterías. No te creas los rumores. ¿Habrá alguno? Pregunto yo. Cuando menos uno. ¿Dónde está? ¿Cuántos quieren? Ya 2, 3, 4. ¿Los demás van a seguir igual? Bueno, sí, oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente